Entonces, desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Yo quiero que digas, Dios habla a mi vida. Una de las historias muy icónicas de la palabra del Señor y del pueblo de Israel, cuando Dios entrega esa ciudad llamada Jericó, dice la palabra que solamente con darle vuelta y cumplir con ciertas normas que Dios había establecido, les dijo que les diera una vuelta diaria durante 6 días. Yo imagino a todo el ejército caminando alrededor de la ciudad, y el 7º día tenían que darle 7 vueltas, y luego dice la palabra que ellos tenían que gritar muy fuerte, y cuando eso ocurriera, la ciudad se iba a derrumbar, y una vez las murallas se iban a derrumbar, y una vez que las murallas de la ciudad se derrumbaran, el pueblo de Israel iba a poder entrar a conquistar. Una de las fortalezas más grandes que tenía Jericó era sus murallas. Acceder a ella no era tan fácil como muchas veces que resulta ser en tiempos de guerra. Y Dios, que había determinado, quiero un poco entrar en contexto con Josué, ya Moisés había muerto y todavía estaba el pueblo de Israel buscando o tratando de llegar a esa tierra prometida que Dios les había dado, que Dios les había prometido por medio de Moisés, y ahora el legado lo hereda Josué. Y llegan a una de estas ciudades. Hay un coro muy conocido en nuestra iglesia, dice: los muros caen y con ellos las cadenas, Jehová entregó en sus manos a Jericó. Y el pueblo grita. No, así no tumba usted nada, hermano. Con ese grito que pegamos, yo creo que el pueblo de Israel no derrumbaba nada. Dice la palabra de Dios que ellos gritarán, dice, versículo 5 de Josué 6. Cuando se oiga el cuerno de carnero, cuando se oiga que el cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte. No, eso, no, muy fuerte. Y dice la palabra que la muralla de la ciudad se iba a derrumbar. Esto me lleva a pensar que hay promesas del Señor, hay murallas que nosotros estamos en la capacidad por medio de Dios, por medio del respaldo divino, de destruir, de derribar, pero creo que debemos tener la valentía y debemos tener la buena disposición de entender que hay que dar vueltas, hay que rodear aquello, hay que trabajar en pos de lo que Dios ha prometido. Y dice la palabra que cuando esto ocurriera, cada soldado iba a poder subir directamente. El versículo 20 dice, esas son las instrucciones. Dios le está dando las instrucciones, y en el versículo 20 ya es la ejecución, es lo que el pueblo hizo. Dice, entonces la gente que hizo, gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Tan pronto como el pueblo escuchó el toque de trompeta prolongado, todos dieron un fuerte grito, y la muralla, tal como Dios lo había prometido, terminó derrumbándose. Entonces, desde donde se encontraba, cada soldado subió directamente contra la ciudad y la capturaron. Qué espectacular historia. En ese momento, dice la palabra del Señor, o sea, es decir, luego que ellos conquistan Jericó, derriban las murallas, la ciudad queda en ruina, el versículo 26 dice lo siguiente: en ese momento Josué hizo este juramento. Quiero que no perdamos de vista este juramento. Que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó, que a costa de la vida de su hijo mayor eche los cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor restaure sus puertas. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra en contra del pueblo de Jericó. Esta ciudad iba a quedar en ruina, y cuando esto ocurre hay una profecía que es dada por Josué y dice: hay maldición para todo aquel, cae en maldición todo aquel que decida reconstruir lo que el día de hoy Dios ha destruido. Y creo que muchas veces, muchos de nosotros caemos en maldición tratando de construir y reconstruir situaciones, aspectos de nuestras vidas, los cuales el Señor ha determinado y ha dicho, no debes trabajar en eso. Dice la palabra del Señor que quien llevara a cabo el trabajo de reconstrucción de Jericó iba a perder la vida de su hijo mayor y también iba a perder la vida de su hijo menor. Entonces, más adelante en la historia es difícil determinar qué tiempo pasa desde que Jericó es destruida. La historia, el pueblo gritó G, nosotros lo cantamos, de hecho se convirtió en una de las hazañas más grandes que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. Hay algunos salmos en la palabra del Señor que hacen referencia a ese evento histórico espectacular. Dios le dio la victoria sobre Jericó solamente con pegar un grito, solamente con darles vuelta. Esta historia de las murallas de Jericó se hizo muy conocida dentro del pueblo de Israel, pero
es difícil determinar qué tiempo pasó desde que las murallas de Jericó fueron destruidas hasta que nuevamente, más adelante en la historia, un hombre que es nuestro personaje del día de hoy decide reconstruir lo que ya Dios había dicho: maldito aquel que reconstruya Jericó. Se estima que pudo haber pasado entre 400 y 600 años, pero estos son estimaciones. Es muy difícil determinarlo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, 29 en adelante: Acab, hijo de Onri, llegó a ser rey de Israel en el año 38 de Asa en Judá. Acab gobernó en Israel desde la ciudad de Samaria durante unos 22 años. Acab fue uno de los peores reyes que hubieron dentro del pueblo de Israel. El versículo 30 dice que Acab hizo lo que el Señor consideraba malo y fue peor que los reyes que vivieron antes de él. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal, que Baal era un dios pagano, un dios al cual no se debería adorar. En los 10 mandamientos dice la palabra del Señor: solo a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Y Acab, que fue uno de los peores reyes del pueblo de Israel, dice la palabra que se casó con una mujer que era llamada Jezabel, y ella lo llevó a él a adorar a dioses paganos. Dice la palabra que Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal. Imagínese usted el nivel de desastre espiritual en el cual se encontraba el pueblo de Israel en esos tiempos. El rey, que además de tener autoridad política y gubernamental dentro del pueblo de Israel, también era la autoridad espiritual para el pueblo. Cuando el rey en su corazón tenía el deseo de servir a Dios, de adorar a Dios, la historia dice que todo el pueblo servía a Dios y adoraba a Dios. Pero este sinvergüenza, este hombre llamado Acab, dice la palabra, que construyó un templo a un dios llamado Baal, un templo para adorar. Es un desastre total lo que estaba haciendo este hombre. Y Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Aserá. Otro desastre, sigue el desastre. Acab dio más motivos para enojar al Señor. Yo creo, cuando leo esto, que nosotros a veces le damos motivos a Dios para que se enoje, ¿sí o no? Muchas veces nosotros construimos, quizás usted no llega a los extremos de Acab, de construir un templo para adorar a un Dios falso, pero sí creo que muchas veces nosotros decidimos construir situaciones, experiencias, ya vamos a tocarla, que creo que muchas veces hacen enojar al Señor. Era lo que estaba haciendo acá. Construyó un templo, construyó una imagen, todo esto en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que Dios había establecido en su palabra. Dice la palabra que Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vivieron antes de él. Es decir, el peor rey, hasta ese momento de la historia, Acab fue el peor rey de todos los reyes. Antes que él hubieron reyes que lo hicieron terriblemente mal, pero la palabra dice, él dio muchos motivos para que Dios se enojara, mucho más motivos que todos los reyes antes de él. Y esto ocurre, nuevamente te digo, es difícil determinar exactamente qué tiempo pasó desde que Jericó fue destruida. La historia, no quiero que pierda de vista la historia de que el pueblo de Israel pegó un grito muy fuerte, duró 7 días trabajando en pos de aquella victoria, y al final de los 7 días dice la palabra que gritaron y las murallas de Jericó fueron destruidas y Dios le dio la victoria y les permitió conquistar. Se estima, como les dije, que quizás pasaron entre 400 y 600 años desde que Jericó fue destruida. Dice la palabra en el versículo 34. Este es nuestro versículo central el día de hoy. Durante la época de Acab, ¿quién era Acab? El rey terrible, malo, que hizo un templo, el rey terrible que hizo una imagen para que el pueblo adorara. Durante ese periodo de tiempo, Hiel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. ¿Recuerdas lo que pasó en Jericó? Fue destruida, Dios dio la victoria. Y Josué, dice la palabra, que dio una profecía y dijo, caiga bajo maldición el que determine reconstruir esta ciudad. Y 400 años aproximadamente después, un hombre llamado Hiel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó, y tal cual como Dios lo había profetizado por medio de Josué, cuando comenzó la obra, el trabajo de reconstrucción, murió Abirán, su hijo mayor, lo que había dicho Josué al final de la historia. Y cuando puso las puertas de la ciudad, murió su hijo más joven, su hijo menor, Segub.
ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun. Yo creo que qué nivel, no sé si llamarlo ignorancia, o qué nivel de desobediencia debía estar manejando este hombre llamado Giel para retar una profecía que Dios había dado por medio de Josué. Dios había profetizado por medio de Josué que quien reconstruyera Jericó iba a perder la vida de su hijo mayor y la vida de su hijo menor. Y este hombre manejaba un nivel de desobediencia tan brutal que yo creo que si toma la decisión de reconstruir Jericó, al morir su primer hijo, yo creo que él debería dar un paso atrás y decir, oye, como que sí era verdad lo que decía la palabra del Señor en relación a este trabajo. Es difícil también determinar qué fue lo que llevó a Giel a querer reconstruir Jericó. Es muy posible que esta idea o este deseo de querer reconstruir Jericó estuviera basada en el hecho de que Jericó era una de las mejores grandes ciudades, metrópolis de la época. Y quizás él como constructor o reconstructor de aquellas ruinas, quizás su nombre habrá pensado él. Todo esto es especulación porque es muy complicado determinar por qué razón Giel estuvo en la disposición de ver morir a 2 de sus hijos para reconstruir algo que Dios había dicho, maldito el que reconstruya Jericó. Y yo creo que muchas veces nosotros manejamos el mismo nivel de desobediencia y el mismo nivel de ignorancia que manejaba este hombre. Hay situaciones en nuestras vidas, iglesia, que Dios ha dicho, no te vayas por ahí. Hay maldición cuando ejecutas esas acciones. Hay maldición en tus hijos, hay maldición en tu hogar, hay maldición en tus finanzas. Y muchas veces nosotros ejecutamos en contra de la voluntad de Dios. Vemos las consecuencias. En el caso de Giel, su hijo mayor murió, su hijo menor murió, su hijo más joven. Pero dice la palabra que era tanto el desorden espiritual que había en aquella época que tal parece que no le importó absolutamente nada las consecuencias de retar el poder de Dios y de retar una profecía dada por Dios. Y hay gente dentro de nuestras congregaciones que está en ese nivel de ignorancia de querer retar lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay tantas cosas que nosotros hacemos sabiendo nosotros, conocedores nosotros, de que hay maldición cuando nosotros desobedecemos al Señor. Cuando nos atrevemos como Giel a retar lo que Dios ha establecido, hay maldición para todo aquel que decide ir en contra de lo que la palabra de Dios ha planteado allí. Y no hay motivo, razón, creo que es totalmente incoherente lo que hizo ese hombre llamado Giel. Además, era de Betel, Betel significaba casa de Dios. Se pensaría que las personas que vivían en Betel eran personas temerosas de Dios, porque ese lugar, de hecho, fue uno de los lugares, Betel, donde Dios se le manifestó a Jacob, y ese lugar fue llamado casa de Dios. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que se atrevió a retar lo que Dios había establecido en su palabra. Y nosotros muchas veces retamos al Señor. Dios nos dice en su palabra, no hagas esto. Maldito el que reconstruya Jericó. Y sale un hombre y dice, yo quiero reconstruir Jericó. Ahora mi pregunta es, ¿cuál piensas tú que valía la pena los que son padres? Yo no soy padre todavía, pero los que son padres, ¿piensan ustedes que valía la pena perder la vida de 2 hijos por reconstruir una ciudad que Dios había dicho no reconstruyan? ¿Qué hombre en su juicio cabal está en disposición de ver morir a sus 2 hijos, su hijo mayor y su hijo menor, por llevarle la contraria a Dios? Los que son padres entenderán que nosotros siempre reconocemos que nuestro Señor, nuestro Dios, entregó a su Hijo primogénito, unigénito, sí, lo creemos, pero Él lo hizo por amor, lo hizo por una causa que trae salvación a la raza humana, lo hizo por gracia. Pero este hombre estuvo en la disposición de perder la vida de sus 2 hijos. ¿Cuál era el beneficio verdadero? Quiero que pienses en el beneficio que le pudo haber brindado a este hombre el haber perdido la vida de sus 2 hijos. Quizás fama, quizás reconocimiento,
quizás quedar como el hombre que reconstruyó una de las más grandes ciudades de la época. ¿Creen ustedes que valía la pena perder la vida de dos hijos? Los que son padres, yo quiero que ustedes reflexionen esto. Están en disposición de ver morir a su hijo mayor y a su hijo menor. Y como te compartía, quizás cuando la vida de su hijo mayor, creo que era un buen momento de reflexionar y decir, yo como que dejo este negocio, dejo este proyecto a un lado. Pero la palabra del Señor el día de hoy nos muestra el nivel de desobediencia que estaba dispuesto a manejar este hombre. Y nosotros muchas veces hemos decidido reconstruir o construir aspectos en nuestras vidas en contra de la voluntad de Dios. Y a un precio que no vale la pena pagar. Hay personas quizás que deciden voy a construir una estabilidad económica y el precio de esto es perder sus hogares. Hay personas que dicen voy a reconstruir una relación de pareja, quizás una relación sexual satisfactoria, pero el precio de eso es serle infiel a mi esposa. El precio de eso es destruir un hogar. Y creo que tal cual como Giel, nosotros a veces decidimos construir cosas que literalmente la palabra de Dios ha dicho, no lo hagas. Hay personas que deciden construir una estabilidad económica a costa de una vida espiritual en ruinas. No nos congregamos, no le damos a Dios el primer lugar, pero estamos construyendo una ciudad, estamos construyendo una estabilidad. Y la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido, pero nosotros queremos es buscar la estabilidad económica muchas veces. Y como Giel, pagamos un precio que no vale la pena pagar. Dentro de nuestras congregaciones hay gente viviendo en ruina espiritual, en miseria espiritual, porque como Giel han determinado no sujetarse a la palabra del Señor, sino que al contrario han dicho, yo quiero construir y si tengo que perder mi hogar, si tengo que perder mi comunión con Dios, si tengo que perder mi comunión con mis hermanos, no importa, lo importante es lograr el objetivo. Era lo que le había pasado a Giel de Betel. Y hay tres cosas que quiero el día de hoy que reflexionemos. Número uno, es que hay murallas que tú y yo necesitamos derribar, destruir, y esto requiere trabajo. Tal como hace 400 años estaban las murallas de Jericó, estaba esta ciudad la cual debía ser destruida, Dios lo había prometido y se requirió que el pueblo de Israel trabajara, diera vueltas, cumpliera con su labor. Creo que en nuestras vidas hay murallas que necesitamos destruir. Creo que en nuestras vidas hay situaciones que nosotros debemos trabajar en pos de perfeccionar, de mejorar. Quizás altivez, quizás egoísmo. Quizás en nuestros matrimonios hay murallas por las cuales hay que trabajar. Quizás en nuestros hijos, en nuestras comunidades. Sí creo firmemente que en lugar muchas veces de construir en contra de la voluntad de Dios, hay cosas que debemos erradicar totalmente. Y cuando hablamos de destruir, tal cual como ocurrió con Jericó, fue destruida la ciudad y dice la palabra del Señor que nadie reconstruya eso. Dice la palabra en 2 Corintios 10, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Hay situaciones en nuestras vidas que necesitan ser literalmente destruidas. El orgullo, la altivez, la desobediencia, la rebeldía, creo que son murallas, fortalezas mentales que el día de hoy la palabra nos dice, debes trabajar en pos de eso, debes destruir todo argumento que se levante en contra, todo orgullo que se levante en contra del conocimiento del Señor. Otro principio bíblico es que lo que ha sido determinado por Dios no debe intentar revertirse. ¿Qué fue lo que le había pasado a Giel de Betel? ¿Qué había determinado Dios? Maldito el que reconstruya Jericó. ¿Y qué hizo Giel? Le llevó a la contraria, trató de revertir lo que Dios había determinado en contra de Jericó. Ahora, Dios ha determinado en estos tiempos, a la luz de la palabra, muchas situaciones. Para los solteros creyentes, Dios ha determinado, no os unáis en yugo desigual. Pero nosotros muchas veces estamos en la misma
ignorancia y en la misma disposición de desobediencia que tenía Ahiel, de que Dios lo determinó así, pero yo decido buscar mi pareja, yo decido iniciar mi relación de pareja bajo maldición, porque la palabra del Señor ha establecido algo y como Ahiel yo decido no cumplirlo y obedecerlo. La palabra del Señor ha determinado también que no debemos robar al Señor. Y hay gente que decide construir una supuesta estabilidad económica en función a retar y tratar de revertir lo que Dios ha determinado en su palabra. Tristemente, nuestras congregaciones están llenas de personas que están llevándole la contraria a Dios, como Ahiel de Betel. Dios dijo algo hace 400 años, 600 años. Era muy notorio a la luz de la palabra, uno se da cuenta que no pasó esto porque Ahiel no conocía la profecía que se había dado. Fue producto de su desobediencia. Dice la palabra en Isaías 46, acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Ese es nuestro Dios. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que quiero. Escúchenme ustedes, gente obstinada, los que están muy lejos de la justicia. Yo traigo mi salvación cerca de ustedes, no está lejana, no se tarda. Creo que muchas veces somos obstinados en tratar de llevarle la contraria al Señor. Y estamos construyendo situaciones en nuestras vidas que en lugar de bendecirnos, nos están llevando a vivir una vida espiritual de maldición. Así que nunca nosotros deberíamos llevarle la contraria a lo que Dios ha determinado. Nunca. No seamos como Ahiel de Betel, que había una profecía y él se atrevió a retar aquella profecía. Lo que, como dice Isaías, lo que Dios ha planeado, Isaías 46:10, mi plan se cumplirá. Si Dios determinó, quien reconstruya Jericó va a caer bajo maldición y va a perder a sus 2 hijos, cuando mucho tiempo después fue reconstruida, quien se atrevió a retar la palabra del Señor efectivamente sufrió las consecuencias. Cuando te atreves a retar lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha determinado, vas a sufrir las consecuencias. Escúchenme ustedes, gente obstinada, como Ahiel. Estamos dispuestos muchas veces a vivir en ruina espiritual. Estamos dispuestos muchas veces a pasar por encima del prójimo, a hacerle daño a nuestro prójimo, con tal de construir algo. Dice la palabra del Señor, escúchenme ustedes, gente obstinada. Creo que es un buen momento para reflexionar y decir en qué estoy trabajando, en qué me estoy esforzando y qué consecuencias estoy viviendo por ser obstinado y llevarle la contraria al Señor. Yo traigo mi salvación cerca de ustedes, no está lejana, no se tarda. Y lo último que quiero compartir en relación a esto es que nunca el costo de construir algo debe ser mayor que el supuesto beneficio. Nunca el costo de construir algo debe ser mayor que el supuesto beneficio. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente yo no soy padre, pero yo entiendo que es demasiado absurdo estar en la disposición de ver morir a 2 hijos por reconstruir una ciudad. El costo de la gloria quizás, del reconocimiento, era la vida de sus 2 hijos. Y esto no tiene ningún tipo de sentido. Quizás para muchos el construir una estabilidad económica significa pasar por encima del prójimo, estafar, hacerle daño al hermano, hacerle daño a tus hijos, buscar una estabilidad supuestamente emocional y amorosa a costa de destruir un matrimonio, de destruir tu hogar. Realmente nosotros pensamos que no importan los métodos, lo que importa es el objetivo. Y es una idea que está muy arraigada en nuestras cabezas. Queremos algo, trabajamos por ello, lo alcanzamos y por el camino estamos dejando gente herida, gente maltratada, hogares destruidos, vida espiritual en ruina, pero lo importante es que reconstruimos Jericó. ¿De verdad tiene sentido esto? Hacer daño a nuestros hogares, hacer daño a nuestra comunidad, a nuestro prójimo,
porque yo quiero alcanzar algo cuando ya Dios ha determinado que hay situaciones en nuestras vidas que no deben ser revertidas. Si Jericó fue destruida por Dios, tú y yo no somos nadie para reconstruir. Así de sencillo. Hay cosas en nuestras vidas que no deberíamos siquiera pensar en lo que pensó Giel de Betel. Tratar de construir, dedicamos esfuerzo, tiempo, trabajo en situaciones de nuestras vidas que no te están brindando ningún beneficio. Al contrario, estás pagando un precio muy alto y no vale la pena. Un hogar destruido, un hogar maltratado, un matrimonio roto, unos hijos marcados, un amigo, un hermano en Cristo, un conocido herido, por nosotros tratar de literalmente construir, supuestamente construir. Y entonces en lugar de construir, estamos destruyendo. Y quiero llevarte a pensar en esto. ¿Qué sentido tendría si al momento de que un trabajador, de un constructor, quiera levantar un edificio, ¿crees tú que es posible? Mi pregunta es esta. ¿Crees tú que es posible reconstruir un edificio tratando de arrancar los bloques de otro? No, eso es ruina. Lo que esté en ruinas no sirve para construir. Y nosotros a veces nos arruinamos espiritualmente por tratar de construir algo que sinceramente que el Espíritu Santo te guíe y hable a nuestras vidas. Hombre, no salgas con esas. Romanos 9:20. Quiero que te pongas de pie. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. ¿Quiénes somos nosotros para llevarle la contraria a Dios? Literalmente somos la olla de barro diciéndole a Dios, no me parece. Y la palabra dice, nuestro alfarero, nuestro Dios tiene derecho a decidir sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No construyas una relación emocional y sentimental a costa de destruir, de hacer daño a otra persona. No construyas una estabilidad económica a costa de dejar de congregarte, a costa de descuidar la comunión con Dios, a costa de descuidar la comunión con los hermanos. No construyas relaciones de amistades a costa de perder la amistad más hermosa que puede tener el ser humano, y es la amistad con nuestro amigo fiel, Cristo Jesús. Hay gente que prefiere una amistad a costa de perder la verdadera amistad que nos ofrece nuestro Dios. Hay gente que prefiere una supuesta estabilidad de pareja a costa de ofender y a costa de entristecer a nuestro Dios. No construyas Jericó. No construyas Jericó. Hay situaciones que sencillamente tienen que estar allí. Sencillamente tienen que quedar en ruinas porque Dios así lo ha determinado. Aquí lo importante es sujetarnos a lo que la palabra del Señor nos ordena. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por mi vida. Yo quiero que le tomes la mano a tu hermano y le pidamos al Señor perdón si hemos sido como Giel de Betel, que hemos construido a costa de hacer daño, a costa de herir a otros, a costa de abandonar muchas veces la fe. Mi Dios, gracias porque tú eres bueno y fiel, gracias por tu palabra, porque el día de hoy creo que hablas a nuestras vidas. Y oh Dios, tristemente quizás nos vemos en el reflejo de este hombre, Giel de Betel, que se atrevió a retarte. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces hemos sido rebeldes a tu palabra y nos hemos atrevido a llevarte la contraria y estamos viendo las consecuencias negativas de nuestra desobediencia y parece que nosotros estamos dispuestos a seguir, oh Dios, en nuestra rebeldía. Quiero pedirte perdón y quiero pedirte que traigas obediencia, que traigas sujeción a tu palabra, mi Rey.
Quiero pedirte, oh Dios, que cada día tu Espíritu Santo nos ayude a sujetarnos a tu palabra. Perdónanos, oh Dios, si hemos hecho daño a alguien, si por tratar de construir supuestamente hemos destruido, hemos llevado a la ruina nuestros hogares, nuestra vida espiritual. Enséñanos cada día, oh Dios, a trabajar en pos de un crecimiento espiritual, de un desarrollo espiritual de nuestra familia. Enséñanos cada día a amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestros familiares. Quiero pedirte, Señor, que, oh Dios, lo que ya tú has determinado en tu palabra, nosotros no nos atrevamos a llevar la contraria, sino que podamos ser sujetos. Enséñanos sujeción, enséñanos obediencia, mi Rey. En el nombre de Jesús, si hay alguien en este lugar, Rey, que ha sido tocado, confrontada por el mensaje de tu palabra, oh Dios, yo pido que sea tu Espíritu Santo trayendo restauración, trayendo, Dios, un quebrantamiento de espíritu. Sea tu Espíritu Santo haciéndonos ver nuestro error, nuestro pecado, nuestra desobediencia, y podamos, oh Dios, como dice tu palabra, poder experimentar esa justicia tuya que está cercana a todo aquel que está dispuesto a obedecer. En el nombre de Jesús te honramos, Señor, y te glorificamos. Amén y amén. Dios les bendiga.